Tenemos aquí a Victoria Álvarez, flamante escritora, profesora de Historia del Arte brillantísima y una obsesa con la momia. Entonces, explícanos, porque yo quiero saber, que nos confieses aquí, que si fue antes o después de ver la momia, cuando tú decidiste comenzar a escribir. Bueno, por partes. Hola a todo el mundo, muchas gracias por haber venido a esta charla, muchas gracias de nuevo a la organización del Celsius por un año más haber querido contar conmigo. ¿Me escucháis bien? Sí. Ahora mejor, vale. Y gracias también a Patri por querer acompañarme esta mañana. Sobre lo que me comentas, creo que coincidió en el tiempo, es decir, yo fui a ver La momia cuando se estrenó, creo que tenía 12 o 13 años y empecé a escribir a los 9, pero fue a los 12 cuando escribí mi primera novela, que era una cosa malísima, y dije, ¡buah, qué bien se me da, soy una crack, me quiero dedicar a esto! Y mis padres, con todo su amor de padres, en plan, sí, se te da muy bien, no sé qué. O sea que sí, justo coincidió. Casualidad no lo creo. No, yo tampoco lo creo. No puede ser una casualidad que se estrene La momia y Victoria Álvarez escriba su primera novela. La obra de Victoria Álvarez es amplísima, tochísima. Yo sé de buena tinta que ayer vino la gente con carretilla. No sé por qué insisten en que tus lectores tengan que venir con carretilla a firmar, pero a mí lo que me parece fascinante cuando la leo es el trabajo de estructura tan poderoso que hay dentro de tu obra y me gustaría que nos hablases un poco de esto, cómo es estructurar esta obra tan amplia, a veces con narradores, bueno, la mayoría de las veces con narrador múltiple, es decir, que va cambiando la voz del narrador. Cuéntanos cómo es este trabajo previo, antes de la escritura. Pues, hombre, yo siempre he pensado que esto de lo que hablamos tantas veces y que lo habréis escuchado vosotros ya en 1000 ocasiones, de escritor brújula, escritor mapa, ya sabéis en qué consiste. El brújula, lo sabéis, ¿verdad? El brújula es un poco el que va improvisando a medida que va escribiendo la historia, lo cual entiendo que es más divertido y más emocionante porque te sorprendes tú mismo con tu propia historia, y el mapa, yo en este caso, es el que solamente empieza a escribir cuando tiene claro el camino y prácticamente tiene, pues eso, claros todos los hitos del recorrido, de va a pasar esto y tal. En mi caso soy muy mapa y solo escribo cuando tengo clarísimo lo que va a ocurrir. Pero creo que esto es, primero, reflejo de que yo soy muy organizada mentalmente y también porque yo llevo escribiendo, me voy a sentir muy vieja por decir esto, llevo escribiendo 23 años, desde los 12. Entonces yo he probado de todo en la escritura y he probado a escribir novelas tipo brújula y fue un desastre, porque empleaba más tiempo en la corrección del manuscrito que en la escritura, porque claro, de repente se me ocurría una subtrama en medio de eso que era súper interesante, pero claro, era como, vale, tiene que aparecer aquí, y luego atarse con esto y luego quitar esto para... Eso es un infierno, sí. Eso es un infierno, para mí, o sea, que me parece súper lícito, evidentemente, que la gente lo use, pero eso conmigo concretamente no funciona. Entonces, esto al final es ensayo y error, o sea, a lo largo de los años vas probando sin prisa cosas, vas viendo qué se te da mejor, qué cuadra mejor con tu personalidad y con tu... Más que con tu personalidad creativa, que no tiene por qué coincidir siempre con tu personalidad luego, digamos, de la vida cotidiana. Pero bueno, entonces yo vi que en mi caso me funcionaba ser mapa y normalmente lo que suelo hacer es que le dedico entre 2 o 3 años a la planificación de una historia, pero mientras tanto voy escribiendo otras historias. Entonces, no sé si lo habéis visto, a veces, normalmente en julio de cada año, pongo, vale, planificación escritoril y pongo proyectos a corto plazo, los que tengo entre manos en cuanto a escritura, a medio plazo, los que estoy planificando y a largo plazo en los que estoy pensando. ¿Pero los de largo plazo le has comprado ya la libreta o todavía no? Sí, eso siempre. Porque yo sé que Victoria tiene una colección preciosa de esquemas en libretas maravillosas, entonces claro, los de largo plazo ya significa no me pagan los de paper blanks, pero bueno, en fin. Entonces, no, lo que decía, que mediante ese sistema puedo estar, por ejemplo, corrigiendo las galeradas de un libro al tiempo que estoy escribiendo otra novela que saldrá a lo mejor medio año después y al tiempo que estoy planificando una con la que me pondré a lo mejor 2 años más tarde. Claro. Entonces, de nuevo, lo que digo, vas probando cosas y a mí ahora es lo que me funciona y mediante esa planificación pues puedo hacer lo que comentas de las estructuras. Creo que has comentado el caso de Amunet, que emplea varias voces. La de Amunet fue la más complicada porque es una novela que está ambientada en Egipto, pero une 2 líneas temporales. En una de ellas, está ambientado en la época de la herejía de Akenatón, y en el siglo XIV a.C., y la otra está ambientada en 1798 con la llegada de Napoleón y su ejército a Egipto. Entonces,
Creo recordar que los capítulos impares son los de la época de Napoleón, los pares son los de la época de Akenatón, pero al mismo tiempo hay una rueda de personajes que va pasando por los 4. Entonces, creo recordar que era Saín, Kai, Gabriel y Amunet, Saín, Kai, Gabriel, Amunet. Entonces, eso yo sin esquema no habría podido hacerlo. Claro, además es que se nota ese ritmo perfecto que va cogiendo la novela y yo creo que en otras de tus obras pasa igual, aunque haya menos narradores, pero este giro de personajes, se nota que hay un trabajo detrás y una planificación. Y haberlo hecho mal muchas veces y haber aprendido de cuando te sale mal, vale, pues esto es lo que tengo que hacer para la próxima, ya está. Al final aprendes de todo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en cualquier momento que tengáis cualquier pregunta, nos interrumpís, bueno, levantáis la mano, me hacéis gestos porque no me he puesto la gafa y entonces hacéis, por favor, significativos que en cualquier momento podéis plantearle a Victoria la pregunta que deseéis. Hablando de Egipto, Japón, Oriente, ¿dónde más vas a llevarnos de viaje? Porque a mí me fascina la ambientación de tus novelas, aprendo tantísimo. Pues de momento he usado ya las ambientaciones que más me gustaban, sí que tengo por ahí pensadas unas cuantas más, pero si lo digo es spoiler, y sí que voy a regresar a ambientaciones que ya he usado y a épocas que ya he usado porque me lo he pasado muy bien con ellas. Claro, vuelve a Egipto, a mí me encanta. Tengo muchas ganas, sobre todo porque toda la documentación que usé para Munet es que fueron muchísimos años de documentación y al final es como el iceberg de Hemingway, al final lo que se ve es el 10% de todo lo que has usado, pero al fin todo te sirve. O sea, de todas maneras, yo creo que aprendí más con la Munet de Egipto que todo lo que estudié en el instituto, también te lo digo. Yo me lo pasé genial. También porque doy clases sobre arte egipcio en la universidad también y es que al final es todo como muy simbiótico, se van pasando cosas de un lado a otro y no sé, para mí fue precioso, fue de las mejores experiencias que he tenido. Esto siempre lo comento, hay personajes a los que yo les tengo un cariño especial, o sea, yo te diría ahora mismo los Lennox, son los reyes de mi corazón. Pero en cuanto a novela, o sea, en cuanto a lo literario, La voz de Amunet es la novela de la que yo estoy más orgullosa y creo que lo voy a seguir estando durante mucho tiempo, pero porque tuvo muchísimo trabajo detrás. Y yo sé que no es la novela mía que suele gustar más, porque, hombre, no lo sé, hay un poco para todo el mundo, pero creo que es Helena Lennox lo que más tira de la gente, porque es más divertida, es más gamberra. Claro, Helena Lennox, ahora hablaremos de ella. Sí. Bueno, pues voy a ir saltando. ¿Por qué no hablar ahora en este momento de Helena Lennox, si no hay ninguna pregunta en el auditorio? Yo tengo una pregunta que es, ¿cuánto tiene Helena Lennox de Victoria Álvarez? Tiene una cosa, que le gusta Arsas. No hay más. Bueno, y que le gusta la arqueología, no hay más. Es que esto es algo que me llama un montón la atención. Los personajes que más me gustan, o sea, los más especiales en mi corazón, luego son los que menos se parecen a mí, lo cual no sé qué dice de mi autoestima, pero bueno, en fin. No, en serio, cuando alguna vez he creado algún personaje que se ha parecido a mí, le cogía muchísima manía, y no. Y no sé, pero creo que también, al menos para mí, ahí está la magia de escribir, el hecho de que tienes personajes que no se parecen a ti y entonces te permiten decir, hacer cosas que tú no harías en tu vida real. Y no sé, eso es para mí lo más emocionante de la escritura. Igual que pues, escribir algo ambientado en el Antiguo Egipto y sentir que estás ahí mientras estás escribiendo, pues sentir que eres una arqueóloga adolescente gamberra, pues también tiene su magia, la verdad. Claro, sí, esa es la magia, ¿verdad?, de la literatura, el poder ser quienes nunca somos y escribiendo más, porque haces lo que te da la gana. Sí. Y hablando de hacer lo que te da la gana, el world building, la construcción de escenarios de Victoria Álvarez es algo apasionante y en tu última novela... Patricia. Mira, ¿ves? Si es que yo no tengo las gafas. Perdóname, venga, adelante. A ver. Y a ver qué personaje se parece más a ti. Muy buena pregunta. Uf. Confiesa, que luego te psicoanalicemos, volvamos a leer la obra y lo sepamos todo. A ver. Es que, a ver, de las novelas que he publicado no hay... Es que yo antes, en las primeras que escribía, aquello era muy Merisú, todo, pero bueno, en las que he publicado no tanto, pero diría que el que más se parece a mí, pero a ese sí que le tengo cariño, es Oliver, de Dreaming Spires. Sí, es el que más se parece a mí. Luego, lo que sí que hay es que hay personajes que tienen cosas que son mías, pero que luego su personalidad no se parece, es decir, la mezcla de rasgos no se parece a mi personalidad, pero hay algunas cosas que son muy mías. O sea, por ejemplo, el personaje de Cordelia, de la trilogía de Gayatra, tiene muchísimas cosas mías. Yo lo pensaba en leerla.
¿En serio? Sí. Pues es que yo siempre digo, nadie se lo va a imaginar porque es que no se parece en nada a mí. Pero tiene matices que yo pensaba, esto es cuando Victoria está agobiada. Sí. Esto sí, esto me lo han comentado en casa y me hace mucha gracia. Cuanto más agobiada y estresada estoy, sobre todo en cuanto a gestiones, trámites, burocracia y tal, más empoderadas son mis mujeres, más cabreadas están y más peleonas. Sí, es una cosa muy curiosa. ¿Alguien me hace otra señal? No, vale, pues voy. Quería hablar del world building, de cómo construyes tu escenario, sobre todo en esta última novela, en La conjura de Aramat. Yo estoy alucinando Yo es que alucino porque tus novelas son como relojes victorianos llenos de engranajes que van girando a la perfección hasta que toda la magia ocurre. Para eso sirven los cuadernos de Paper Blanks. Efectivamente, con el orito, cuando tienen oro ya sí. va a la maravilla. Entonces cuéntanos, ¿cómo es tu construcción del mundo? Pues en el caso de La conjura de Aramat, que es para quien no lo sepa, es el primer libro de la trilogía de fantasía que estoy escribiendo, de la Guerra de Gaiatra, pues fue una cosa muy complicada de hacer para mí porque hasta entonces nunca había escrito fantasía como tal, es decir, había escrito novelas con componente fantástico, pero siempre había una ambientación que era histórica, solo que había pues que si banshees, fantasmas, brujas en el Antiguo Egipto, cosas así, pero seguía siendo el mundo real, por mucha fantasía que hubiera, y en este caso no, quería crear un mundo de cero. Y me llevó mucho tiempo, fueron casi 3 años de planificación del mundo. Además es que, recuerdo el momento en el que surgió, en mi caso es que el momento de creación es muy lento, se alarga, como he dicho antes, se alarga durante muchos años, sé que en tu caso fue por un sueño, por ejemplo, tus alfas, sí. En mi caso fue un momento antes de dormirme que de repente, no sé por qué, estaba pensando en la Alhambra de Granada, que es algo que, en fin, que adoro, y estaba pensando en los muros cubiertos de escritura de la Alhambra de Granada, de poemas, los poemas que hay en el Patio de los Leones, y no sé por qué de repente pensé, ¿y si fuera escritura mágica? ¿Y si fueran conjuros? ¿Y si fueran poemas? ¿Si aquí hay un tipo de magia y tal? Y no sé por qué de repente lo junté con steampunk y se me ocurrió... Ya nada, horrible. Y a partir de ahí pues surgió lo que es un germen diminuto. Siempre digo que no hay que precipitarse, que no hay que correr. Estaba ahí ese germen, compré cuadernos, lo apunté y a partir de ahí, pues mientras, pues eso fue esto fue en 2017. Estaba trabajando en la corrección de las galeradas de la Ciudad de las Sombras, hace un montón de eso. Y recuerdo que fui a Madrid y quedé con mi editora de Nocturna para hablar de la promoción de Elena Lennox y tal, y le dije, oye, por cierto, ¿esto qué te parece? Me resulta súper interesante. Y yo, vale, pues voy a tardar muchos años, pero que sepas que lo voy a hacer algún día. Y sí, luego pues poco a poco vas pensando, vas añadiendo cosas, empecé a trabajar en el mapa, que fue algo con lo que me lo pasé genial, tuve que aprender un montón de cosas de las cuales no tenía ni idea, en plan de, pues no sé, que si la posición de las montañas, que si, no sé, muchísimas cosas. Y luego pues crear sobre todo las diferentes culturas que hay en el mundo de Gaiatra, porque lo que tenía muy claro desde el primer momento que quería hacer era crear culturas y ciudades que estuvieran inspiradas en diferentes cosas del mundo real, del mundo que nosotros conocemos. Porque esto es algo que también me parece muy importante. Creo que durante mucho tiempo la fantasía, al menos la que yo he leído, bebía sobre todo de lo que es la Europa medieval. Que ningún problema con eso, que a mí es algo que me encanta, me encanta. Pero ahí fuera hay un montón de culturas con un pasado riquísimo, interesantísimo, y ahora están empezando a aparecer mucho en la literatura de fantasía. Yo llevo pues bastantes años leyendo obras sobre todo de autoras que hacen cosas increíbles. Ahora mismo, lo he estado poniendo en Twitter estos días porque me alucina. Hay una autora que me gusta un montón que se llama Tasha Shuri, que llevo leyéndola un montón de años desde que empezó a publicar su primer libro, que me encantó. Cada libro que ha sacado es mejor. Y acaba de sacar ahora uno que se llama The Jasmine Throne. Buscadlo, porque que yo sepa está solo en inglés, ¿vale? Espero que lo traigan alguna vez porque es una pasada. Y por ejemplo, esa autora lo que hace es que se inspira mucho en la India de la época de la dominación mogola. Entonces, lo que hace es que te construye reinos e imperios de fantasía, pero basados en la India. Entonces, la cantidad de cosas que aprendes en cuanto a folclore, en cuanto a arquitectura, en cuanto, no sé, es que son diferentes maneras de ver el mundo que tenemos bastante cerca y no conocemos. Y además resulta muy evocador. Claro. Leyendo La conjura de Aramat tienes esta sensación evocadora conforme vas viajando y vas descubriendo los diferentes países
las diferentes culturas. Hay una coherencia magnífica que se debe a tu trabajo de mapa con todo esto. Incluso a mí me fascinaba leyendo el otro día que incluso construyes las civilizaciones fronterizas, ese punto intermedio entre un país y otro donde las culturas se mezclan entre ellas. Yo estoy disfrutándolo, no lo he terminado, estoy disfrutándolo una barbaridad. Pero háblanos también, perdón, ¿alguien tiene algo que preguntar? No, quiero decir... Go. Ay, mira, si estáis aquí. Vale. Tu primera incursión en la fantasía global, es decir, desde el escenario incluso. Háblanos de la construcción del sistema de magia, porque estoy fascinada. Cómo incluso las diferentes culturas, porque muchas veces en fantasía pues creamos un sistema de magia que igual, aunque cambien de país, la magia funciona de la misma manera. Y a mí me encanta que la magia no funciona igual. No. En todos los escenarios de este mundo que has construido. Explícanos lo que puedas sin hacer grandes spoilers, porque sé que es un tema peliagudo dentro de la novela. Sí. Explícanos un poquito de todo esto. Es que sobre ese tema de la unión de magia y tecnología se va a hablar mucho en el resto del libro, sobre todo en el segundo. En Gaiatra hay diferentes culturas, pero las tres principales son el reino de Cameroz, que está situado al norte, el sultanato de Aramat, que está justo al sur de Cameroz, y luego el archipiélago de Lial, que está situado al este. Que están inspiradas esas culturas respectivamente en la Inglaterra victoriana, pero con un toque más steampunk, en el mundo de las mil y una noches, y en el caso de Lial, en una mezcla de China y Japón. El Lial me encanta personalmente, porque me lo estoy pasando muy bien en el segundo libro, porque sale mucho más que en el primero, y son islas flotantes, envueltas en la niebla, la lluvia y tal, y la diferencia que hay es que en el Lial es una civilización que se apoya en la magia. Tienen el uso del Eli, que es una especie de conexión mística con la esencia mágica de cada una de las islas, basada en diferentes clanes. Dependiendo de las islas que estén, las del sur están inspiradas en China y las del norte están inspiradas en Japón, y por eso la manera de vestir, los nombres y todo son diferentes, incluso la comida. Dependiendo de qué isla sea, está el clan del jade, el de la tinta, el de la madera, el del bambú, el del papel y el de la seda. Y uno del que no vamos a hablar de él. Sí. Y dependiendo de qué clan sea, pues cada una de esas familias tiene una afinidad, un tipo de afinidad. Emplean para eso rúbricas luminosas formadas por una especie de trazo de luz azul. En el reino de Cameroz, por el contrario, siguen el credo de la razón, y entonces tienen desterrada cualquier forma de magia, cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural. Es todo muy lógico, muy matemático. Eso me gusta un montón de Cordelia, por ejemplo, que Cordelia es de Cameroz y empieza la trilogía siendo muy cuadriculada y poco a poco va abriendo su cabeza, y me gusta un montón el viaje que experimenta. Pero bueno, entonces en Cameroz lo que tienen es tecnología, 100%, o sea, tecnología steampunk, activada mediante una energía conocida como éter, que también se sabrá mucho al respecto. Y luego, en el sur, en el sultanato de Aramat, lo que ocurría es que durante mucho tiempo los sultanes de Aramat pues, estuvieron viviendo en la tiranía, por así decirlo, hasta que llegó la sultana Marjana, que es la protagonista, bueno, a ratos. Tenía muchas ganas de escucharte decir su nombre. Marjana. Claro, porque no sabía cómo sí. lo pronunciaba y cómo... Sí, no, la gente lo pronuncia de maneras... Es como Arsad. Claro. Arsad, Asrad, sí, bueno. Pues hasta que llegó la sultana Marjana, y entonces lo que se va viendo en la conjura de Aramat es que lo que hizo ella de adolescente para... Bueno, no voy a decir los motivos, ¿vale? No voy a decir los motivos. Te voy a parar. Fue, simplemente, esto es lo último, fue robar los secretos tecnológicos de Cameroz y los secretos mágicos de Lial. Y entonces lo que ella dio al sultanato de Aramat fue una tecnología que funciona mediante escritura mágica. Con lo cual, las otras dos naciones están un poquito nerviosas. Claro, porque eso es peligroso para los dos. Chicos, os miro atentamente. Mira, una mano. La mano. A mí me gustaría saber con qué novela te has divertido más escribiendo. ¿Con qué novela me he divertido más? No lo sé. A ver, yo disfruto mucho con todas, o sea, el disfrute está igual con todas, pero en cuanto a divertirme, yo creo que con los Lennox, pero porque no tiene ningún sentido del decoro ni de la vergüenza. Entonces, yo creo que concretamente con los primeros capítulos del Incienso de los Espíritus, que es cuando están Elena y Arsaz en Nueva York, eso fue súper divertido. Cuando Elena saca a Arsaz de fiesta por Nueva York, a los garitos clandestinos, a lo Gran Gatsby, yo esos capítulos disfruté muchísimo con ellos. No sé, yo con la trilogía de los Lennox he disfrutado mucho, me he reído un montón,
pero también me lo estoy pasando muy bien con los libros de Penelope Quills, también porque tienen un tono más fresco al ser middle grade. Y el primero, curiosamente, el primer libro de Penélope es el que me parece como un poquito más formal, un poquito más serio. Los demás, cuando los personajes ya se conocen y ya tienen relación de amistad entre ellos y ya están los nexos formados, hay diálogos que son súper divertidos y me lo estoy pasando muy bien. Está siendo un disfrute absoluto. ¿Alguna pregunta más? Mira, he visto una mano, sí, ¿verdad? Sí. He visto algo moverse. ¿Qué te gustaría más ver en la gran pantalla o en la pequeña pantalla? Ver en la gran pantalla, no sé, hay por ahí un hashtag que es Lennox en Netflix, que yo creo que los de Netflix España ya tienen que estar hartos de mí, porque yo nunca lo he movido eso, pero bueno, esos son los lectores. Pues no lo sé. A ver, yo ahora mismo te diría que lo que más ilusión me haría ver sería la Guerra de Gaiatra, pero porque visualmente es muy espectacular, con la magia y la tecnología, y porque tiene escenarios que son preciosos, que no sé, yo lo que he comentado antes de las islas flotantes de Elial, envueltas en la lluvia, con de vez en cuando que se ve el resplandor azul de la magia que está usando la gente, a mí es que eso me parece pero preciosísimo. Las especies florales, por ejemplo, de la República de Paz, que es una zona que está situada en medio de Gaiatra, que no es de las más importantes, pero que tiene un toque como un poco tropical. O, por ejemplo, las islas del Enjambre, que están situadas al norte, que tienen un rollo un poco más nórdico, también es que o sea, los paisajes, que además salen en el segundo libro, con playas de arena negra, es que son impresionantes. A mí me encantaría ver Gaiatra. Muchos millones, Victoria. A eso voy, que es que eso sale muy caro. Bueno, podría ser una animación, porque sí. Aprovecho para meter una pregunta que es que a mí me fascina, las ilustraciones con las que se están presentando tus últimos libros, todo ese merchandising precioso, que espero que me guardes una muestra, que has traído para la firma. Háblanos un poco de qué ocurre cuando ves estas ilustraciones y cuando ves que cobran vida. Es una pasada. Yo he tenido la suerte de trabajar con ilustradoras espectaculares y es que según me iban enviando cosas, iba viendo... Lo que más me gusta, lo comentamos en la charla de ayer también con Ana, fue el momento en el que vas viendo cómo los concept arts van cobrando forma y cómo poco a poco va siendo tu personaje y cómo te van, no sé, vas viendo diferentes cosas. Es una sensación maravillosa. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo que viví con una emoción pero tremenda el año pasado, cuando nos empezó a enviar los primeros bocetos Inma Moya, que es la que realizó las ilustraciones de los 4 protagonistas de la Guerra de Gaiatra, y fue una pasada, sobre todo porque es que Inma se curra unas presentaciones o unos PDFs de un montón de páginas en plan, bueno, esto es solo boceto, y yo, ¿cómo que esto es solo boceto? Pues esto a imprenta ya, esto es una pasada, pero en plan, a ver, Seng con el pelo así, 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 y con esta túnica, pero luego aquí te pongo 3 estampados diferentes, y yo hablando con las editoras en plan, ¿habéis visto esto? Bueno, ahora necesitamos verlo, ¿no? No sé si vosotros estáis de acuerdo, pero nos acaba de crear una necesidad. Es una pasada. Y por ejemplo, bueno, lo que tengo más reciente, que es Penelope Quills, pues es que también trabajar con Judith Mayol ha sido una pasada. También lo comentamos ayer, el momento en el que yo le pasé un dossier larguísimo con información de, vale, en los años 70 del 19 se vestía así, una chica de esta edad concretamente, el largo del vestido sería este, además está de alivio de luto porque su madre se murió hace un año, con lo cual ropa morada. Señores, la cabeza prodigiosa de Victoria Álvarez, que te hace hasta la investigación de cómo te vestías con 14 años. Pero esto es porque tengo una asignatura en la universidad que es toda siglo XIX, entonces que sé de qué va todo eso. Y entonces Judith llegó y dijo, vale, pues aquí tienes todo este catálogo de vestidos, de frente, de lado, por detrás, dice el largo para que se vean los zapatitos o no se vean los zapatitos, yo estaba así. Estoy diciendo, tengo que encontrar una modista porque esto no va a ser para Penélope, esto va a ser para mí. Pero que es que ya he llegado al punto en el que estoy seleccionando ropa y cosas del segundo libro solo para decirle a Judith, haz ilustración de esto, por favor. No, es una pasada. El catálogo directamente, ¿qué le pongo hoy en esta escena? Sí. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. Uy, que te has rascado y creía que era pregunta. Es que de verdad no sabéis que no veo nada, veo bultos y cada movimiento significa algo. Bien, ¿sufres con tus personajes, Victoria? Porque aquí estamos hablando de todo lo que los miman, de cómo le eliges hasta los calcetines, pero luego a veces es un poquito mala con ellos. Entonces, sí, pero es por su bien. Es por su bien, dice, es por su bien. Por su bien. Y le dieron un tiro en una fuente. Es por su bien. Es verdad. Yo lo paso muy mal, nadie me cree. Vamos a ver, no sé en qué momento se ha convertido en un meme lo de que yo soy muy cruel, pero que no es así, que yo, o sea,
¿Dónde está Ana, que la he visto antes? Ana, ¿dónde estás? Ana, ¿cuántos audios te he enviado yo llorando? ¡Se ha muerto este personaje! Y tú, ya, me lo dijiste hace 3 años, que se iba a morir. Y yo, no es lo mismo, ahora ya se ha muerto, de verdad. Yo lo paso mal con eso. Pero, no sé, o sea, de todas formas, a ver, ahora en serio, yo siempre he pensado que matar personajes porque sí, simplemente por lo espectacular, me parece muy barato. Me parece un recurso muy pobre y que dice poco de alguien como autor. Yo cuando hago algo de eso siempre es porque obedece a la historia y normalmente las muertes siempre las tengo pensadas desde las primeras etapas del proceso creativo. No me suele ocurrir que decida matar a un personaje cuando ya he empezado a escribir la historia. Normalmente está pensado de antes y normalmente son muertes, no sé cómo decir esto porque no me gusta aplicar la palabra estética, ¿vale? Pero que artísticamente hablando... Luego dice, no, ¿qué quiero decir? Que la fama no es ganada. Que literariamente hablando tiene sentido, o intento que lo tenga, al momento en el que aparece esa muerte y el motivo. Hay una muerte en concreto que tengo pensada para el final. Por favor, sacar el meme y ponerlo en la pantalla. Porque... para el final de Gaiatra, que es preciosa y espectacular. Y no voy a decir más, ¿vale? Pero... no puede ser esto, no nos fiamos, ya estamos haciendo ruletas, ¿verdad? No, pero a ver, a mi favor diré que he perdonado la vida a personajes a los que yo ya había sentenciado. No, te lo juro, Patri, te lo juro, personajes a los que yo tenía sentenciados desde hace... Es que no os voy a decir quién, pero bueno... Ana lo sabe. Sí, a ver, un personaje de la saga de Elena Lennox que estaba súper sentenciado desde antes de que yo empezara a escribirlo, llegó un momento y dije, no, esto no lo puedo hacer, así que no va a ocurrir. Pero bueno, no digo más, ¿vale? Bueno, menos mal. Sí, pero, por ejemplo, es muy gracioso porque en Gaiatra hay un personaje que le encanta a mi editora, no entiendo por qué, ella sabrá, no entiendo por qué, porque es súper secundario, ¿vale? Pero yo desde el primer momento le dije, se va a morir, y además así, ¿a qué es terrible? Es terrible. Y de vez en cuando... ¿Vamos usted? De vez en cuando se acuerda y me escribe por WhatsApp en plan, no te voy a publicar si no cambias esto, en plan, oye, por favor, habíamos acordado que yo no habíamos acordado nada, Irina. Pero vamos a juntar firmas para Irina para que siga haciendo presión. ¿Hay alguna pregunta? Míralo. Yo le iba a pedir a Isabel que nos pudiera hacer algún spoiler sin contexto del segundo libro de Gaiatra, ya que está ahí deseando adaptar algo. No me puedes pedir spoilers sin contexto porque soy spoiler woman. Es que os voy a destrozar cosas muy importantes. Me lo voy a ir pensando y si se me ocurre algo os lo digo al final. Es que meto la pata fijo, ¿eh? Si respondo a eso meto la pata fijo. Lo voy a pensar. Entonces, pues yo, ¿puedo ir? Esto es como la compa, es que si no me siento fatal. Vale. Hay una cosa que, bueno, a mí me encanta seguirte en redes porque Victoria está súper viva en Twitter, lo sabéis, y te enteras de todo su proceso. Y una cosa que a mí me alucina, de verdad, de la manera en la que te coordinas contigo misma, te estructuras, generas el mapa, es que cuando escribes, haces una escritura no lineal. Puedes escribir el capítulo 43 y después el 22. ¿Esto ha sido siempre así? Sí. ¿Desde el principio has escrito...? Sí, pero ¿sabes por qué es? Porque yo he abandonado un montón de novelas cuando era adolescente, pero porque, bueno, esto creo que nos pasa a muchos. Empiezas muy arriba y te vas desinflando y te vas aburriendo de tu propio libro. Llega un momento en el que dices, ¡buah, se me ha ocurrido esta nueva historia! Bueno, esto ya lo continuaré. Mentira, nunca lo vas a continuar. Entonces, lo que hago es que normalmente suelo empezar al principio en orden, los primeros capítulos, y en el momento en el que me noto que me voy ya desinflando, porque llego a esos capítulos que tienen que estar, pero que no te apasionan especialmente, pero tienen que estar, porque tienen una función narrativa, me permito, como si fuera un trocito de chocolate, me permito el lujo de pasar más adelante y escribir alguno que me apetece un montón. Y claro, una vez que estás ahí, pues sigues con los siguientes, por ejemplo, y eso me está viniendo muy bien. Normalmente hago la recta del comienzo, voy saltando a cosillas de la mitad, el momento en el que digo, esto no puede seguir así, y me hago la recta final del libro, y me termino el libro cuando no he escrito ni la mitad del texto, y a partir de ahí voy rellenando. Esto me he dado cuenta de que también tiene un problema, que es que vas dejando para el final los capítulos que más te aburren.
Y yo al menos, no sé tú, yo me voy cansando mucho según llego al final del libro, Bueno, sobre yo no todo... hago libros tan gordos, entonces no me da tiempo a cansarme. Es que es eso, en el caso de Penélope eran 40.000 palabras, tardé mucho, pero eran 40.000 palabras, que luego tuve que reescribir casi la mitad, vale, pero eran 40.000 palabras, pero los de Gayatra son 180.000 y porque me han dicho, de aquí no pasas, ¿eh? Y es que 180.000 palabras, eso es casi el doble de La ciudad de las sombras, es que yo llego muy cansada al final, entonces hay un momento en el que dices, no se puede escribir esto solo, por el amor de Dios, pero bueno. Me pasó con Amunet, fue horrible, o sea, el último mes de Amunet yo era como, es que no me importa este capítulo, o sea, sé que luego sí, luego tenía su función, ¿vale? Pero era como que no me interesa, había uno por ahí, no sé si era en la corte de Akenatón, que yo decía, Jesús, por favor, que no se aburran tanto leyéndolo como yo me estoy aburriendo escribiendo. Qué mala. Me encantaría tener una chuletilla con tu ritmo de escritura, o sea, me da muchísima curiosidad, me gustaría saber escribir del 1 al 5, luego escribir el 23 al 20 y tal, me encantaría. Yo lo que me he dado cuenta, al menos según lo que me dice Twitter, es que escribo muy poco al día, o sea, lo máximo, bueno, tú es que eres una salvaje, pero yo lo máximo que puedo escribir son 1000 palabras al día, pero porque la vida no me deja, porque siempre tengo un montón de cosas que hacer y normalmente llego muy cansada al momento en el que me pongo a escribir. Y a menos que sea el típico fin de semana en que dices, vale, voy a estar dedicada a la escritura, me voy a dar ese gusto, estar todo el día dedicada a la escritura, es que escribir cansada es una cosa que no me gusta, porque noto que no lo disfruto ni la mitad. Claro. Te iba a hablar de compaginar, pero antes de compaginar, porque yo, perdón, a lo mejor esto no interesa, ¿vale? Pero a mí como escritora es una cosa que me fascina de ella, que aprendo muchísimo, entonces yo se lo tengo que preguntar ahora que la pillo aquí, está obligada a responder y contarnos sus secretos. ¿Cómo afecta el proceso de corrección esta manera de escribir? Al proceso de... ¿Cómo al proceso de corrección? Es decir, cuando te pones a corregir ya la obra completa, sí. ¿Hay mucho que pulir por el hecho de haber escrito nada? No, por eso... Perfeccionista. Yo creo que es porque... pero es porque, por lo que he dicho, porque escribo despacio y normalmente no me permito pasar al siguiente capítulo hasta que está cerrado el anterior, pero también a nivel de estilo. Entonces, claro, una vez que ya tengo todo, lo que suelo hacer, y cada vez me cuesta menos hacerlo, al principio me costaba, era limpiar el texto de hojarasca, lo que sobra, o sea, podar. ¿Ves a Eduardo Manos Tijeras cuando está haciendo... Pues así, o sea, vas quitando todo lo que sobra, en plan, hay 2 adjetivos, deja uno, bla, 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 vas así puliendo el texto y dejándolo más limpio, que eso me he dado cuenta de que es una cosa que me encanta. Es como, no sé, como cuando limpias la casa y queda todo reluciente y más bonito de lo que era ya. Entonces, bueno, suelo hacer eso en el proceso de corrección, lo que es la limpieza textual, y luego sí que lo que hago en ese momento es vigilar lo que llamo las costuras, es decir, la unión entre el paso de un capítulo a otro. Pero por lo que hemos comentado antes, como escribo en desorden, claro, tienes que asegurarte de que el tránsito es correcto. En el caso de Amunet, por ejemplo, de que saltas de una línea temporal a otra. Y de que, para eso me sirve también muy bien una cosa que suelo usar, que no sé si lo habéis visto en mi Twitter, que es el tensiómetro, que me ayuda a repartir los momentos de tensión de las novelas mediante un esquema. Y entonces eso me viene muy bien para, por ejemplo, no poner 3 capítulos seguidos con un montón de acción y de repente 4 donde los personajes se limitan a hablar, aunque descubran cosas y que la acción sea más calmada, intento intercalarlo todo. Y eso, de nuevo, lo puedo hacer porque soy muy mapa y porque parto de un esquema. Y ahora pasa esto, de hecho, lo que suelo poner es un numerito dependiendo del nivel de tensión. Es decir, 1, es todo muy calmado. 2, vale, hay intriga, misterio, descubren cosas, plot twist. 3, persecuciones, muertes, bombardeos, cosas así. Sí lo... ¿Alguna pregunta? Tenemos más tiempo, no te preocupes. Es que la charla siguiente con Tatiana Delgado se ha cancelado por motivos ajenos a la organización, entonces tenemos 5 minutillos más para que el que rompió el cristal pueda preguntar. ¿Qué película? ¿Qué época histórica te gustaría investigar como escritora de historia? Que aún no hayas tocado. Pues es que las 2 que más me gustan ya las he investigado, que son el siglo XIX y el Antiguo Egipto. En algún momento me gustaría hacer algo ambientado en la Grecia clásica, porque es una época que me gusta. Te pega un montón. He leído muy pocas cosas ambientadas en Grecia, pero es una época que también explico en la universidad, y es que yo, los días que me toca explicar escultura griega, es que entro en clase así, en plan, chicos, praxíteles, y disfruto muchísimo con eso. Entonces sí que en algún momento me gustaría, pero... Es que estoy pensando en la lista de proyectos que tengo que llegan hasta 2026 y no sé.
No sé cuándo lo voy a poder hacer. También me gustaría en algún momento hacer algo ambientado en la Primera Guerra Mundial, pero también tengo que leer mucho antes de eso para saber de qué estoy hablando, sobre todo a nivel geopolítica y todas esas cosas, y no meter la pata. Bueno, de aquí a 2026 yo creo que tienes tiempo de lectura. Sí, un poquito. Mira, por ahí hay otra pregunta. Victoria, es que me acaba de explotar la cabeza. Dime. Tu método de escritura. O sea, ¿nunca te ha pasado que al escribir adelantar, que me parece, así de primeras me parece tu método genial, ¿no? O sea, porque a mí también me ha pasado de repente que te parece muy bien escribir algo que se te ha ocurrido y que está más adelante. Pero ¿no te ha pasado nunca que al escribir eso que estaba más adelante, de repente se te ha ocurrido algo que cambia todo lo que habías escrito hasta entonces? Hombre, cambiar no tanto por lo de ser mapa y tenerlo más o menos esquematizado, eso no me suele pasar, pero sí que me pasa que cuando estoy haciendo la corrección final y de repente llego a un capítulo, digo, ay, pero si este personaje que está hablando me lo cargué realmente hace 3 capítulos. Pero si está muerto. Pero bueno, esas cosas pasan. Y bueno, luego me pasa un montón los colores de los ojos, madre mía. Para eso vienen bien los cuadernos, para apuntar todas esas cosas. De hecho, para evitar que me pasara lo del color del pelo, ojos, etcétera, en el caso de Gayatra tengo un montón de cuadernos. Tengo uno todo para la arquitectura de las distintas ciudades, otro para religión, flora y fauna, y el mapa. Y luego tengo para los sistemas de magia y tengo uno muy grande que es de fichas de personajes. Entonces, tengo ahí un montón de datos sobre los personajes según van surgiendo y ahí imprimo y pongo muchas fotos, en plan, pues no sé, como si fuera un poco Pinterest, de cosas que me recuerdan a los personajes en cuanto a ropa, en cuanto a tal, y eso viene muy bien. De hecho, es que me pasó hace poco con una cosa de Walada, que es un personaje de Gayatra que tuve que echar mano del cuaderno. ¿No te pasó nunca que al escribir lo que estaba más adelante, de repente te ocurrió una idea que antes no se te había ocurrido? Es decir, ¿y si este personaje, en vez de esto, pasara esto? Y eso te obliga a la reescritura. Yo creo que los mapas son demasiado cuadriculados para que eso pase. Creo que no. Es que yo soy muy cuadriculada. O sea, hace poco fui a por unos cojines, que no sé por qué cuento esto, a por unos cojines que llevaban medio año decidiendo que iban a estar en mi sofá, no estaban, pero había unos aún más bonitos y aunque me gustaban más, una parte mía sufrió. En plan, no era así como yo me había imaginado el sofá, pero vale. Mira, sí. por allí. Victoria, yo me hacía una pregunta, es un comentario. A ver, dale. Diciendo la verdad, ¿no tienes más o menos esquematizado, guapa? Si tú tienes el primer borrador hecho en maqueta. A ver. ¿Eres el primer borrador? Estos son falacias. Ana tiene... No, Ana tiene la teoría, es que Ana, una vez que estuvo en casa cenando sushi, le enseñé el esquema de la conjura de Aramat, que eran, no sé si 20 páginas de esquema, de lo que pasaba en cada capítulo, y ella lo leyó y dijo, esto no es un esquema, esto es un borrador guarro, pero es un borrador ya del que partir. Y yo, ¿así? ¿Esto es un borrador? No sé. Pero, a ver, ahora en serio, es que yo sin mis esquemas no puedo escribir un libro. De hecho, hubo un momento de drama porque se me rompió hace unos años el portátil anterior y creí que había perdido el esquema de la conjura de Aramat y le dije a Ana, esto es una señal de que este libro, de que no lo puedo escribir, esto no, esto es una señal de que no tengo que escribir esa novela. Y al final, pues bueno, mi marido hizo magia y apareció el archivo. Así que... ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, yo con el tema del worldbuilding y de la documentación, cuando haces la documentación, ¿la haces en general para que lo que encuentres te sirva para el esquema? ¿O haces un ligero esquema para saber qué quieres buscar en la documentación? Me pasan las dos cosas. O sea, normalmente, por ejemplo, yo esto que me dices lo he notado sobre todo con el Antiguo Egipto, con la época de Akenatón, en el caso de la voz de Amunet. Yo decía, vale, voy a investigar, no sé, comida, maquillaje, ropa... Yo quería sobre todo cosas de la vida cotidiana. Pues, por ejemplo, un libro que me compré, que era La situación de la mujer en el Antiguo Egipto, aprendí una barbaridad y, de nuevo, lo que usé fue poquísimo en comparación con todo lo que descubrí, que es que me lo pasé genial, o sea, aprendí muchísimo. Lo que sí que me ocurre muchas veces es que a medida que estás investigando, descubres cosas que te encantan, pero no te cuadra incluir en lo que ya has pensado para la historia porque no pega en ninguna trama o porque si lo metes es muy forzado, desbarata lo que ya habías esquematizado. Entonces, bueno, esto está muy bien cuando es una saga, porque a lo mejor no te cuadra en el libro que tienes ya esquematizado, pero a lo mejor sí que te cuadra en alguno de los siguientes, si no te mueves de ambientación, claro, y funciona.
Entonces sí, eso sí que me ha pasado, de descubrir cosas que de repente dices, pero ¿y esta fantasía? Pero... O sea, el worldbuilding del Antiguo Egipto, que se hizo a sí mismo ese worldbuilding, es que es una cosa, es que yo no tengo palabras, es una cosa impresionante, de verdad. Tuve que dejar fuera un montón de cosas de la época de Akenatón y Nefertiti, y es que cada día iba descubriendo cosas nuevas y encima cada día se siguen descubriendo cosas. No sé si lo estáis siguiendo, pero se están haciendo últimamente unas excavaciones arqueológicas por parte de equipos de arqueólogos egipcios en Luxor, sobre todo en Sáqara, que es alucinante todo lo que está saliendo de ahí. Entonces, ver en primera persona, o sea, en tu Twitter, cómo van saliendo esas cosas diariamente es impresionante. Y todos los días hay algo que puedes aprender. Y sí, llega un momento en el que dices, el delicado momento en el que dices, esto me encanta, pero soy consciente de que si lo meto en el libro va a quedar forzado y voy a ser mi yo profesora en vez de mi yo narradora. Entonces, tienes que sacrificar muchas veces cosas, o de worldbuilding, si te lo has inventado tú, o de documentación histórica, si partes de una época real, para que la historia avance realmente, porque es que si no, eso afecta muchísimo al ritmo. A mí al menos me molesta mucho, cuando leo novela histórica, me molesta un montón el momento en el que tú notas que el autor dice, bueno, ahora te voy a contar lo listo que soy y todo lo que me he documentado sobre esto. Es como, vale, sí, pero ya no me acuerdo de la historia. O sea, enséñame lo listo que eres, pero dándome aquello que funcione para que siga avanzando la historia. Entonces es muy difícil conseguir eso, la verdad. Bueno, ¿alguna última pregunta? Porque es que si no, Victoria hoy no come firmando. ¿Ha llegado algún punto en el que tu carrera profesional como profesora entre en conflicto con tu carrera profesional como escritora? ¿O temes que llegue un punto en el que digas, tengo que elegir? ¿O quieres que llegue un punto en el que tengas que elegir? ¿O cómo está esa cosa? Bueno, respondiendo a tu pregunta, este año he retomado la escritura hace un par de semanas y llevaba sin escribir desde febrero, por cosas relacionadas con la universidad. Tenía responsabilidades muy demandantes este curso. Entonces, citando a Rosalía, ¿cómo compagino ambas cosas? Malamente, tra. No, a ver, no, bromas aparte. Me cuesta compaginar, estoy segura de que Patri me entiende con esto. Compaginar la profesión de profesora con la de escritora es muy complicado, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio cuando tienes vocación, que esto lo hemos hablado mucho entre nosotras, porque nos encanta dar clase. O sea, yo no puedo escoger, y no voy a escoger nunca, porque yo disfruto tanto escribiendo como dando clase. Tengo además la suerte de que puedo dar cosas que me encantan, Egipto, Grecia, el siglo XIX, me llevo muy bien con los alumnos, yo es que disfruto la docencia. Este último año ha sido más complicada por el tema de que he tenido que aprender un montón de nuevas tecnologías, he hecho un montón de cursos de prevención de riesgos laborales, del tema de problemas del teletrabajo, la espalda, el coronavirus, todas esas cosas, pero me apasiona y me gusta mucho, intento hacerlo todo lo mejor que pueda y estar actualizada y esas cosas. Entonces, las dos cosas me encantan, me vienen muy bien, aprendo muchas cosas en una de las facetas que después resulta que me viene bien para la otra faceta. Me permite también la docencia tener contacto con gente que más o menos tiene la edad de la gente para la que yo estoy escribiendo, lo cual también está muy bien. Y sí que es cierto que, bueno, que a veces, pues a veces no, siempre, no tengo tanto tiempo para escribir como a mí me gustaría, si me dedicara únicamente. Yo es que nunca me dedicaría únicamente a la escritura, porque, para empezar, bueno, es que esto daría para una charla entera, ¿verdad? El mercado español no es el anglosajón, para empezar, en cuanto a cifras, ventas, etcétera. Pero dejando eso aparte, es que yo me conozco y los momentos en los que, en vacaciones, por ejemplo, en los que solo me he dedicado a la escritura, no lo vivo tanto. A lo mejor puedo sacar únicamente 2 horas diarias para escribir, pero luego me cunden más que si tengo el día entero como muy a largo plazo, a lo largo de una serie de meses. Entonces es cierto que me quejo mucho en casa de que siempre estoy cansada, de que tengo mucho que hacer, pero al mismo tiempo una actividad me refresca de la otra. No sé, a mí me gustan mucho las dos y soy consciente de que soy muy privilegiada, porque yo desde que era muy pequeña, desde los 12, 13 años, quise dedicarme a las dos cosas y he tenido la suerte de poder dedicarme a las dos cosas. Entonces, para mí es una suerte, es un privilegio. Bueno, el privilegio es haber tenido este ratito para escucharte y nada, vamos a darle un aplauso para que se ponga ya a firmar. Gracias.